entonces a orar y vamos así luego a leer, a tener el texto bíblico leído. Vamos a orar. Señor eterno, soberano, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias en esta mañana, Señor, una vez más, por tu mucha misericordia y bondades para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres nuestro Dios eterno, excelso y maravilloso. Señor, gracias por Cristo, gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, toda suficiente, tu palabra inerrante, Señor, transforme nuestras vidas, Señor, nuestra manera de comportarnos y de actuar, Señor. Y que nosotros podamos entender, Señor, en esta mañana, que nuestro gozo no depende de ninguna circunstancia adversa, Señor, sino que la fuente de nuestro gozo se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer y leo. Un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que dice? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz, ya se olvida de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedí y recibí para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos nosotros que decir y tenemos que reconocer que muchas veces las situaciones difíciles que nos ha tocado enfrentar, la ansiedad, termina muchas veces disminuyendo el deseo de paz y la paz misma dentro de nosotros. Si nosotros pudiéramos por lo menos conocer cómo van a concluir o cómo van a terminar las distintas situaciones en nuestras vidas, eso nos daría cierta tranquilidad, eso nos podría colocar en una posición de tranquilidad, porque simplemente nosotros sabemos cómo va a concluir la crisis. A pesar de eso, nosotros tenemos que entender que nuestro Señor es nuestro consolador, que nuestro Señor es nuestro guía y que nosotros deberíamos estar confiados y deberíamos depender del consuelo de nuestro Señor. Que no importa la dimensión de la crisis, el Señor está ahí con nosotros, dándonos salida y dándonos consuelo. Los cristianos pasan por momentos duros, los cristianos pasan por momentos difíciles, al igual que los demás mortales. Los cristianos se enferman, los cristianos pierden el empleo, los cristianos terminan con un día totalmente agotado, los cristianos se deprimen. Pero mis queridos hermanos, el sufrimiento en la vida del creyente es un sufrimiento temporal. Un día el Señor enjugará, un día el Señor secará las lágrimas de nuestros ojos. Y sabremos que todo cuanto ha pasado en este mundo, cuanto nosotros hemos pasado y hemos atravesado, ha valido la pena, porque el sufrimiento en el creyente es utilizado para el propio crecimiento del creyente.
Pero tenemos que reconocer que esta vida está llena de dificultades, que esta vida está llena de momentos de dolor y como que nosotros no salimos de una crisis para meternos en otra. Problemas de toda clase, dificultades de toda clase, y nosotros atravesamos por cada una de esas situaciones, situaciones que muchas veces son incómodas para nosotros, muchas veces nos falta incluso recursos para nosotros cubrir las necesidades básicas nuestras de cada mes o de día a día. Atravesamos por situaciones así, donde muchas veces nosotros cuestionamos nuestra fe, donde muchas veces nosotros cuestionamos nuestra relación con Dios. Hay una guerra silente en nosotros, una guerra silenciosa, que muchas veces esa guerra termina robándonos la paz. Y muchas veces quien está a nuestro lado ni siquiera cuenta se da que nosotros estamos en guerra, que nosotros estamos siendo incluso acusados por nosotros mismos. Pero nosotros podemos estar seguros, nosotros podemos estar confiados, porque nosotros tendremos un descanso eterno en nuestro Salvador. Nosotros llegaremos, cruzaremos al otro lado, nosotros cruzaremos el mar y nosotros llegaremos victoriosos, porque la victoria de los hijos de Dios es una victoria garantizada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores antes de nosotros empezar a librar cualquier batalla que nosotros libremos. Nuestra victoria no depende de nosotros. Nuestra victoria está en Cristo, quien venció por nosotros y quien nos hizo a nosotros más que vencedores. Mire cómo el apóstol Pablo nos da una radiografía de su vida en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 30. Mire cómo Pablo nos da una radiografía de lo que ha sucedido en su vida. Escuche esto. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en mis debilidades. Pablo está haciendo aquí un resumen general de todos sus sufrimientos por el evangelio. La ley en el libro de Deuteronomio dice que el máximo de azote que se le podía dar a una persona eran 40. Los judíos lo bajaron a 39 porque ellos dijeron, bueno, para que alguien no se vaya a pasar, vamos a dejarlo en 39. Pablo dice que 3 veces ha sido azotado. Los romanos por igual daban una golpiza con un palo flexible. Y es a eso que el apóstol Pablo se refiere cuando el apóstol Pablo dice que ha sido azotado con vara. Era una golpiza que le daban con este palo flexible, y él recibió esto. Náufrago en alta mar, inmóvil esperando ser rescatado por alguien. Estuvo en peligro. En peligro por sus viajes. Dice que peligro de río, peligro de ladrones. Cuando Pablo iba pasando de Antioquía, que iba para Antioquía, pasó por el monte Tauro
Y este monte era famoso por todos sus asaltantes y por todos los ladrones que estaban allí. Pero también habían cerca de allí 2 ríos sumamente peligrosos que crecían de repente y habían muchas personas muertas en este río por la complejidad de él mismo. Dice Pablo que sus propios compatriotas eran un peligro para él. Había padecido incluso por los falsos cristianos, aquellos que decían ser cristianos pero no lo eran y se levantaban en contra del evangelio y se levantaban en contra de Pablo. Y mucho peor para Pablo que los padecimientos físicos, el padecimiento o la preocupación por las iglesias. Su preocupación por los débiles, su preocupación por los que habían enfermado, su preocupación por cómo se iba expandiendo el evangelio. Esto para Pablo era peor que el hambre que él mismo dice que había pasado. La necesidad de no tener que ponerse, de estar metido en todos esos lugares y el frío estar azotándolo y él no tener ni siquiera con qué cubrirse. Y nosotros decimos que tenemos necesidad. Y nosotros comemos todos los días. El Señor suple para que nosotros podamos cumplir nuestros compromisos. Y esta radiografía de Pablo es para que Pablo esté depresivo, para que Pablo esté lamentando y Pablo esté pidiendo la oración por él a todo el que él conocía. Era para esto, para que Pablo esté solicitándole ayuda a cada hermano. Hermano, ayúdenme porque yo no estoy bien. Pero esa no era la actitud de Pablo. Pablo estaba gozoso. Y Pablo estaba gozoso porque Pablo sabía que era un honor padecer por causa de Cristo. Pablo sabía que era un privilegio poder sufrir por ser creyente. Hermano, y nosotros debemos mirarnos ahí. No dejemos que la falta de alimento o que la falta de respuesta a alguna necesidad nos robe el gozo. Porque nuestro gozo no debería depender de nuestras circunstancias. Nuestro gozo depende o debería depender de Cristo. Es Él o debería ser Él nuestra fuente de gozo. Pablo no está contando esto triste, cabizbajo, no, para que le cojan pena, nada de eso. Pablo está con la frente en alto, dando su currículum de la fe. No podemos nosotros exhibir añadiduras como cristianos, no podemos exhibir nada de eso en el evangelio y dejar fuera el dolor, porque el dolor es parte de todo esto. Esas situaciones difíciles que nos llevan a acercarnos más, esas situaciones difíciles que fueron y serán utilizadas por Dios como un instrumento para el crecimiento, para la vida espiritual del creyente. Y cuando nosotros logramos entender esto, es entonces cuando nosotros pasamos de la tristeza al gozo. El Señor es nuestro proveedor. El Señor es nuestro sustentador. Y nosotros no debemos temer. No debemos desmayar. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es nuestro Salvador. Y nosotros debemos caminar con la frente en alto y debemos gozarnos a pesar de las circunstancias en nuestro Señor que venció y que triunfó para que nosotros, al igual que Él, seamos vencedores. Que la victoria nuestra no está en lo que nosotros podamos hacer ni en lo que nosotros podamos decir. La victoria nuestra está en Cristo. Amén. Y no dejemos que la tristeza por una situación que nosotros estemos pasando nos lleve a cuestionar y nos lleve a nosotros disminuir o a que el gozo de nosotros se pueda desvirtuar. Nosotros debemos entender que nosotros somos dependientes de nuestro Señor. Nosotros somos propiedad de nuestro Señor.
Él es nuestro dueño. Y cuando las cosas no andan bien, ¿qué nosotros debemos hacer? Bueno, ir al dueño. ¿Y quién es el dueño? Cristo. Cuando las cosas no anden bien en tu vida, cuando las cosas no anden bien en tu familia, cuando las cosas no anden bien en tu trabajo, cuando las cosas no anden bien en tu propio cuerpo, ve a Cristo. Busca consuelo en su palabra. Y descarga en oración tu vida a Cristo. Nosotros somos muy dados a entristecernos, a ponernos melancólicos, a deprimirnos incluso. Cuando nosotros entendemos que nosotros no estamos al control y que nosotros no entendemos lo que está sucediendo. El Señor no nos ha garantizado que vamos a entender todo. Lo que sí Él nos ha garantizado es que nos va a dar la fuerza para nosotros terminar siendo victoriosos. Yo no tengo el control. El Señor sí tiene el control. Yo no tengo todas las respuestas, pero el Señor sí. Y aunque no me diga su plan, y aunque no me dé respuesta, yo debo estar tranquilo, porque yo espero en las promesas de mi Señor. Mire cómo lo dice Pablo en el capítulo 4, versículo 17 de la segunda carta a los Corintios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y la palabra que se traduce aquí como leve significa ligero e insignificante. Y Pablo está diciendo que su tribulación, que las cosas que habían pasado en su vida, le dio una muestra leyendo los sufrimientos de él, que todas esas cosas le habían causado dolor y le habían causado sufrimiento. Todo eso, dice Pablo, que eran cosas ligeras, que eran cosas leves y que eran cosas momentáneas. O sea, Pablo está diciendo que nada de eso tenía mucha importancia, porque todo ese dolor y todo ese sufrimiento que él había experimentado era pasajero. Pablo no le está dando importancia a su dolor. Lo que parece un dolor insoportable para Pablo, Pablo dice que es algo insignificante para él. Y preguntamos, ¿por qué Pablo? Porque la mirada de Pablo estaba en Cristo y no en su dolor. Porque Pablo estaba poniendo sus ojos en Cristo y eso era a lo único que él le daba valor. Estaba viviendo para Cristo y eso era lo que a él le importaba, que estaba cumpliendo el propósito de Cristo en la tierra. Lo demás para Pablo no tenía importancia, ni siquiera su propio sufrimiento. Por eso su dolor era considerado por Pablo como algo insignificante, como algo momentáneo. Él sabía que en el mundo el creyente no puede evadir las aflicciones. No las vamos a evadir. Por más que nosotros querramos, por más provisiones que podamos tener, por más cuidado que podamos tener, las aflicciones van a llegar. Pero en medio de las aflicciones, nosotros tenemos que entender que nosotros confiamos en un eterno y poderoso Salvador. Pablo sabía que el Espíritu Santo le daría fuerza para él resistir y que un día él estaría en la presencia del Señor y ese día sería un día glorioso. Por eso Pablo considera todo su dolor y su sufrimiento como algo ligero. Porque la gloria que él esperaba era mayor que todo cuanto él estaba pasando. Estar con Cristo es lo mejor y estar con Cristo es lo más deleitoso. Nada se compara con estar con Cristo y Pablo sabía esto. Pablo lo sabía. Ahora yo pregunto, ¿lo sabemos nosotros? ¿Sabemos nosotros que nuestro dolor es algo momentáneo? ¿Sabemos nosotros que nuestras crisis son algo momentáneo? ¿Sabemos nosotros eso? ¿Sabemos nosotros que los conflictos que tenemos con el mundo son cosas momentáneas? Y que nosotros deberíamos mirar por encima del dolor y que nosotros deberíamos mirar por encima de las crisis y que nosotros deberíamos mirar y esperar en nuestro glorioso Salvador.
que nosotros deberíamos pensar en sus promesas y nosotros deberíamos saber y pensar que no tenemos un mayor refugio que nuestro Señor. Él es nuestro refugio. Yo pudiera preguntarte en esta mañana, ¿cómo se llama tu situación? ¿Cómo se llama el dolor por el que tú estás atravesando? ¿Cómo se llama la crisis por la que tú pudieras estar atravesando? Y darte la convicción del apóstol Pablo. Mira a Cristo. Mira a Cristo, quien te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La respuesta a tu dolor se llama Cristo. La esperanza en medio de las dificultades que la vida nos presenta se llama Cristo y seguirá siendo Cristo la respuesta. Cristo es la respuesta a todos los problemas que tenemos. Cristo es nuestro mayor tesoro y es Cristo nuestra mayor esperanza. Mirar a Cristo implica que nosotros debemos esperar en Él y que nosotros debemos descansar en Él, que nosotros deberíamos buscar consuelo en su palabra. Nosotros estamos viviendo en un mundo difícil, en un mundo complicado, en un mundo donde las cosas simples se suelen complicar, donde a veces el dolor es fuerte por las circunstancias propias de la vida. Pero mi amados hermanos, nosotros no estamos solo en medio de las situaciones de la vida, no estamos solo en medio de las crisis que podamos enfrentar. Nosotros no estamos solos. Cristo está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros y eso nos garantiza esperanza, consuelo y salvación. Cuando tú te levantas en la mañana, tú no te estás levantando al tormento un día más. No. Es un día más cerca. Un día más cerca de tu galardón. Es un día más cerca para tú estar con tu Señor. Ayer estábamos cerca, hoy estamos mucho más cerca y mañana estaremos mucho más. Tenemos un Dios compasivo, tenemos un Dios que se conduele de nosotros, tenemos un Dios que nos ha salvado en Cristo y nos ha dado esperanza y promesas extraordinarias en nuestro Salvador. Hermano, tú tienes un Dios compasivo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados y así poder justificarte ante el Padre. Nos amó, nos miró con ternura cuando aún nosotros éramos sus enemigos. El Señor tuvo compasión de nosotros, su misericordia nos alcanzó. Jesucristo cambió nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo y nuestra desesperanza en esperanza. Nosotros tenemos un poderoso Salvador que nos protege, nos cuida y nos guarda. Y reitero, no estamos solos ante las distintas situaciones de la vida. Nosotros tenemos un poderoso Salvador, nosotros tenemos un poderoso Señor y nosotros debemos vivir la vida para la gloria de ese que es nuestro Salvador. Y debemos depositar en Él todas nuestras cargas. Debemos aprender a vivir esperando en sus promesas. Los discípulos estaban tristes. Los discípulos estaban preocupados. El Señor le iba a ser quitado. Ellos no podían conciliar esto. Ellos no podían entender esto. Pero su tristeza sería convertida en gozo por el Señor. Ellos no entendían la angustia por la que ellos estaban atravesando, como tampoco entendían que esa tristeza iba a durar poco y que el gozo estaría inundando sus corazones. El Señor le dice: un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. En un periodo de tiempo breve ya ellos no le iban a ver.
Él les sería quitado, pero luego ellos les recibirían en sus vidas. El Espíritu Santo moraría en ellos. Cristo volvería a sus discípulos por medio de la obra del Espíritu Santo. Es una presencia permanente del Señor por medio del Espíritu en el corazón de los discípulos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros tenemos la presencia de Cristo por medio del Espíritu, su guianza, su protección y su cuidado. Nosotros tenemos a Dios viviendo en nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Dice el texto que algunos de sus discípulos se decían uno a otro: ¿qué es esto que está diciendo? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué es esto que Él está diciendo? Nosotros no entendemos lo que Él está hablando. Y Jesús sabía lo que ellos querían preguntarle. Hermano, Jesús sabía lo que ellos querían preguntarle. Los discípulos no entendían. Los discípulos estaban tristes porque ellos sí habían entendido que Él les sería quitado, que ya el Señor no iba a estar más con ellos. Pero ahora, de nuevo un poco y no me veréis, lo que viene es a complicarle la vida a ellos, y es como una especie de trabalengua para los discípulos. Esta expresión lo había dejado confundido. Si antes ellos no entendían, ahora entienden menos. Pero Jesús, que conoce el corazón del hombre, Jesús entiende y conoce que ellos quieren preguntarle. Jesús sabía lo que había en ellos, como Jesús sabe lo que hay en nosotros. Jesús está atento a lo que a nosotros nos pasa. Y Él no tiene necesidad de que alguien vaya y le diga: mira, está pasando tal o cual cosa con Daniel. No, Él no tiene necesidad de eso. Jesús sabe todo cuanto sucede en nosotros. Él es Dios y esto es una muestra de su deidad. Jesús conoce todas las cosas. Jesús es Dios. Y Jesús quiso darle consuelo en medio de este dolor. Y por eso Jesús le dice en el versículo 19. Dice que Jesús, sabiendo que querían preguntarle, le dijo: ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dijo un poco más y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis. Y nuevamente el Señor toma la iniciativa. Y respondió la inquietud aún sin ellos preguntarle. Antes de ellos preguntarle, ya Jesús le estaba respondiendo. Jesús tomó la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa para que tú seas creyente hoy? ¿Tú o el Señor? Cristo tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa por ti. ¿Quién toma la iniciativa cuando tú estás en crisis para consolarte y para acercarse a ti? Dios es quien siempre toma la iniciativa. Y dice el versículo 20: en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido al mundo. Y le dice: por eso, por tanto, o sea, por eso, ahora ustedes también están afligidos. Pero yo los voy a ver otra vez. Y vuestro corazón, cuando yo lo vea otra vez, se va a llenar de alegría, se va a llenar de gozo. Y nadie va a quitar ese gozo, porque ese gozo no va a depender de lo que ustedes estén pasando, ni de lo que ustedes estén atravesando. Ese gozo va a depender de mí. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Estaban prontos a llorar y a lamentarse por la muerte de Cristo. Pero el mundo, los líderes judíos y toda la nación se iba a alegrar por aquello que estaba sucediendo. Pero la alegría de los malvados, la alegría de los impíos duraría poco. Porque Cristo se levantaría de la muerte, se levantaría venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo el infierno, triunfante sobre todas las cosas.
Y Cristo le está diciendo que cuando ellos le vean resucitado, entonces ellos se van a llenar de gozo. Sus corazones serán llenos de gozo. Su tristeza se iba a convertir en gozo. Y por eso que le dice que así como el parto produce dolor y produce gozo, así la cruz iba a producir dolor y iba a producir gozo en el corazón de los discípulos. Iba a producir dolor porque ellos iban a ver a Cristo morir, pero iba a producir gozo porque Él se iba a levantar triunfante de entre los muertos. Un mismo suceso produciendo ambas cosas. Y esa cruz que los iba a hacer llorar sería la misma cruz que lo iba a hacer llenarse de gozo. Esa cruz que lo iba a entristecer sería la misma razón del gozo en el corazón de los discípulos. Y ellos verán la vida a través entonces de la cruz. El parto, que es aquí la comparación, el símil que está haciendo Jesús. El parto es algo doloroso, pero la alegría de tener a un niño es aún mayor. La muerte de Cristo es y sería dolorosa para ellos, pero el gozo de la resurrección sería mayor. ¿Dónde estaba el gozo de los discípulos en esto que Jesús le estaba diciendo en esta palabra? Versículo 22. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús dice que Él los va a ver otra vez. Fíjense que Jesús no le está diciendo, ustedes me van a ver otra vez. No, Él le dice, yo los voy a ver otra vez. Lo voy a ver otra vez. Ser conocido por Dios es algo extraordinario. Y como Jesús lo conoce, Jesús lo va a ver otra vez. Mire cómo dice Gálatas, capítulo 4, versículo 9, solo la primera parte del versículo. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. Ser conocido por Dios es un enorme privilegio. Cuando tú eres conocido por alguien, cuando alguien te conoce y tú estás entre una multitud, pero esa persona te conoce, no importa cuántas personas puedan estar alrededor de ti, esa persona que te conoce podrá identificarte y decir, mira, ese es. Y está diciendo el texto aquí que nosotros somos conocidos por Dios. Dios nos conoce, Dios nos mira, Dios nos sacó del mundo, Dios nos sacó del fango, Dios nos conoció en la eternidad pasada y allí nos escogió en Cristo para salvación. Dios nos conoce. Dios me conoce y nos conoce y hoy su Espíritu Santo vive en nosotros. La alegría de los discípulos iba a ser producida por el Espíritu Santo que iba a morar en ellos. Y esto sería una alegría permanente en el corazón de los discípulos. Y nadie le iba a poder arrebatar ese gozo, porque ese gozo estaba dentro de ellos y estaba siendo e iba a ser producido por el Espíritu Santo en ellos. Como es para nosotros hoy, es igual con nosotros. Nuestra alegría, nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, o no debería depender de nuestras circunstancias, sino que nuestra alegría y nuestro gozo depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros, no de otra cosa o de otro lugar o de otra fuente. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros en nombre de Cristo, y es el Espíritu Santo quien nos da a nosotros en nuestros corazones el gozo permanente de Cristo en nosotros. Quien imparte ese gozo en nosotros se llama el Espíritu Santo que vive y habita en nosotros. O sea que no depende de nuestras circunstancias.
O sea, que no depende de lo que nosotros podamos tener, que no depende de lo que nosotros podamos decir, que no depende del dolor que nosotros podamos estar atravesando, que no depende de la enfermedad que pudiéramos estar atravesando, que no depende de la crisis que nosotros pudiéramos estar atravesando. Nuestro gozo depende del Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos templo de Dios, Dios habita en nosotros y nosotros somos dependientes total de Él, y Él produce en nosotros ese gozo irracional para el mundo. Por ello nosotros debemos meditar en esto. Nosotros deberíamos gozarnos en esto, en que nosotros somos hijos de Dios, en que nosotros como hijos de Dios somos morada del Espíritu Santo, y que ya Jesucristo ha prometido que nosotros íbamos a pasar de la tristeza al gozo, y que esto iba a ser posible porque Jesucristo iba a morar en el creyente por medio de la obra del Espíritu Santo. Hermano, nosotros nos enfrentamos cada día a situaciones que de manera diferente nos atormentan a cada uno, situaciones que de manera distinta a cada quien le produce y cada quien reacciona de manera diferente. Pero solo, hermano, nosotros debemos entender una sola cosa: que no importa cómo se llame la situación que nos pueda causar crisis, que nos pueda causar dolor, que nos pueda causar tensión, no importa cómo se llame esa situación, por encima de esa situación nosotros debemos entender que Jesucristo es nuestro todo, que Jesucristo es nuestra esperanza, que Jesucristo es nuestro refugio, que nosotros tenemos un poderoso Salvador que nos cuida, nos protege, que nos guarda, y nosotros debemos mirar a Cristo encima del problema, mirar a Cristo por encima de cualquier situación, y vamos a descansar y nos vamos a gozar en Él. Miremos a Cristo, hermano. Gocémonos en Cristo. Y cuando la situación esté más difícil y cuando la noche esté más oscura, entendamos que Cristo está más cerca, consolando nuestros corazones. Cristo es nuestro consuelo. Cristo es nuestra esperanza. Y lo único que nosotros necesitamos para enfrentar a todas esas cosas que enfrentamos día a día, lo único que necesitamos es nosotros ir a Cristo, sumergirnos en su palabra y nosotros esperar en sus promesas. Que el Señor nos ayude a que podamos ser así. Oremos. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque una vez más nos recuerda que tenemos que esperar en ti. Una vez más nos recuerda que hay crisis y que hay situaciones difíciles que nosotros vamos a enfrentar, que son inevitables que enfrentemos, pero que tú nos darás la fuerza para nosotros poder concluir el día de la crisis y salir victorioso. Señor, gracias. Gracias por Cristo, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, y gracias por tu cuidado para con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.